el comprender muy bien a tu cliente lo que te hace es cerrar más operaciones y eso se traduce en más ventas, por lo tanto, pues mayores ingresos, ¿no? Y yo me paré delante de un Ferrari, recuerdo que era un Ferrari súper chulo, y dije, oye papá, ¿cuánto puede valer este Ferrari? Y hice el número, dije, tío, con un sueldo 1000 eurista o 2000 euristas, necesitas 3 vídeos para pagar esto. Me dijo, Diego, ¿tú sabes lo que son los costes fijos de una empresa? Son 1 millón al año. Y decía, no puedo salir de la empresa. ¿Cómo no puedes salir de la empresa? Dice, si yo no estoy dentro de la empresa, no funciona. Digo, pues no puede ser. Yo no entendía por qué había tantos procesos de selección para un puesto tan sencillo, ¿no? A la edad de 27 años, pues yo estaba dirigiendo pues 52 personas. Pues nada, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con Diego. Un placer, Diego. Encantado de tenerte aquí en el canal. Y nada, vamos a descubrir un poco hoy quién es Diego. Yo ya te conozco un poco de algunos de que hemos quedado, pero sí, detrás de esas cámaras hay gente viéndote. ¿Cómo te presentarías hacia esas personas? ¿Quién es Diego? Pues bueno, la verdad que se definiría de una manera muy sencilla y es, pues, lo primero, un apasionado del mundo de los negocios y, sobre todo, una persona muy curiosa. Yo siempre he sido curioso por naturaleza y la verdad que el entender las cosas que había detrás siempre me ha llevado muy lejos, ya que, como si siempre se suele decir, ¿no? Como caer por la madriguera del conejo, hasta el punto de decir, vale, lo domino al 100%. Y por lo tanto puedo explicar a otros cómo hacerlo o sé replicarlo. Para mí eso es crucial y es un poco Diego, realmente. Guay, guay, guay. Y te quería preguntar una cosa, o sea, Sí. ¿realmente a qué te dedicas? Porque haces muchas cosas, pero a mí yo no tengo claro si tuviese que definir con una palabra, ¿a qué te dedicas? Defínete con una palabra. Diría empresario en serie o emprendedor en serie. Emprendedor en serie. Sí. Interesante. Uh-huh. Me gustaría tocar un tema más adelante que será como qué opinas sobre el emprendimiento digital moderno de hoy en día. Vale. Pero bueno, lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Vale. Quiero que me cuentes un poco tu historia, cómo has llegado hasta aquí, Uh-huh. qué es lo que haces realmente durante tu día a día y un poquillo eso. Vale, bueno, no me quiero extender demasiado, pero esta pregunta un poco abierta, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. Extiéndete lo que tú quieras, tenemos tiempo. Vale. Pues mira, a una edad muy temprana, bueno, antes de nada decir que yo vengo de familia de empresarios, ¿vale? Mis padres se han dedicado siempre al mundo empresarial, más concretamente al mundo inmobiliario. Y yo recuerdo que a una edad muy temprana, eso de los 17 o así, pues mis padres vieron oportuno y entendían que tenía sentido que al terminar el bachillerato, pues yo empezara ya a comprender muy bien en qué era el mundo profesional, ¿no? Y bueno, pues a esa edad yo recuerdo cuando terminé el bachillerato, después de lo que es la fiesta y todo eso, pues llega ya a tocar los pies en el suelo, ¿no? Y decir, oye, pues hay que empezar a hacer las cosas bien. Y mis padres pues deciden que yo empiece como comercial inmobiliario y la verdad que para mí fue un gran reto porque nunca había tenido trato con otras personas a nivel profesional. Entonces yo estaba muerto de miedo y no sabía muy bien qué tenía que decir en una vivienda, cómo se gestionaba, qué aspectos tenía que tener en cuenta de cara a cerrar una operación. La verdad que eso fue un absoluto desafío y recuerdo que a mí mi madre me soltó ahí en mitad de, bueno, no sé la gente dónde lo verá, pero imaginaos el centro de una ciudad en pleno agosto en Málaga con un calor horrible al 6 de la tarde y me dijo, Diego, tienes que enseñar una vivienda aquí en esta ubicación. Y yo la verdad que me iba a morir, a mí me iba a dar algo. O sea, con 18 años en mitad de Málaga, sí, vendiendo pisos. Sí, tal cual. Sí, y además que fue muy divertido porque la verdad que no sabía por dónde tirar muy bien, pero tuve que buscarme la vida para finalmente traerlo a la oficina y bueno, cerrar la operación, ¿no? La verdad que fue todo un reto, pero a mí me gustó y me lo pasé muy bien. ¿Cerraste muchas ventas con 18 años? Bueno, con los 18 era más aprender. Aprender, ¿no? Experiencia, coger experiencia. Sí, el cierre de operaciones no lo hacía yo. Al principio lo tenían que hacer la gente más experimentada, en este caso mis padres o alguno de los jefes de venta, porque yo no sabía hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, pues, acabas viendo un poco cómo se hace, qué aspectos son importantes de cara a cerrar. Claro, extraes un poco los conocimientos, ¿no? Digamos. Correcto, al final tú ten en cuenta que la única forma de aprender es viendo a otros cómo lo hacen, ¿no? Entonces, durante ese tiempo yo aprendí mucho sobre el mundo profesional y entendí muy bien la psicología humana, que creo que para mí es una de las cualidades más importantes, el entender qué motiva realmente a un comprador. Da igual, esto aplica a cualquier tipo de empresa y a cualquier tipo de negocio. El comprender muy bien a tu cliente lo que te hace es cerrar más operaciones y eso se traduce en más ventas y por lo tanto, pues mayores ingresos, ¿no? Al final, para mí eso sí tengo que decir que una de mis cualidades principales es comprender muy bien a la persona que tengo delante. Eso es crucial y para todos los que estén viéndolo, para mí creo que eso es una píldora que se pueden llevar, que es muy interesante. Qué guay, qué guay. Y todo eso con 18, 19 años,
¿Y qué estudiaste después? O sea, ¿hiciste algo o te dedicabas solamente a eso? No, a ver, yo lo compaginaba, ¿vale? Y yo empecé en la universidad primero de FICO, de Finanzas y Contabilidad. Yo en ese momento estaba como, bueno, creo que recordaremos un poco todo lo que es la gran apuesta americana, el tema del lobo de Wall Street. Pues al final tú decías, me encanta el mundo financiero, me encanta el mundo de la inversión y de la finanza. Creo que este camino me puede llevar luego a gestionar grandes patrimonios, en hacer cosas muy grandes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que me dio un tortazo bastante fuerte porque era todo muy relacionado con la contabilidad. Pura y dura, había contabilidad 1, 2, 3 hasta la 4. Claro. Y yo pues no me sentía muy identificado con esa carrera. Y recuerdo que una profesora me dijo, oye, digo, la verdad es que tienes bastante dotes de comunicación, la verdad es que se te da muy bien conectar con otras personas, ¿por qué no te vas a marketing? Y bueno, pues decidí cambiarme a marketing y empecé mis andaduras por ahí. Para mi sorpresa era un ADE con asignaturas de marketing. Yo creo que en esto vamos a coincidir todos. Sí, 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 que me vas a contar. Y la verdad que fue muy divertido, ¿no? Porque yo pensaba que iba a haber un cambio radical, o sea, yo me imaginaba la típica agencia de publicidad americana, súper chulo, yo creo que entramos todos con esa idea y te pegó un tortón fuerte. ¿Y qué pasó? Pues yo lo compaginaba y hubo un momento en el que me cansé mucho de la carrera porque yo veía que es como que había una disonancia muy grande entre lo que era el mundo real y lo que te enseñaban en lo que es la carrera. Es como que no estaba ajustado a lo que realmente, o las necesidades luego del tejido empresarial, en este caso de Málaga. Y decidí abandonarla, la dejé durante un año y luego pues mis padres me dijeron, oye Diego, ya te queda poquito, ¿por qué no lo retomas? Tal. Me costó un poco convencerme, pero finalmente la acabé bueno, en este caso terminando, ¿no? Y al final acabé ya por terminar mis estudios. Pero sí que es cierto que durante todo ese tiempo yo aprendí mucho de empresa, aprendí mucho de gestión, porque llegó un momento en el que yo ya pasé por todos los puestos de entender cómo era dirigir una empresa, entender cómo era dirigir un equipo, entender las dificultades que realmente representaba pues si un comercial se ponía malo o un comercial pues tenía sus problemas particulares y decían, oye, es que necesito vender, necesito dinero, tal y venía a la empresa a nosotros como a explicarnos cosas. Y decimos, Qué guay. pero ¿qué podemos hacer ahí si es tu vida, ¿no? Al final. Entonces, todos esos problemas realmente pues te curten mucho y te hacen entender muy bien pues las necesidades de una empresa de decir, tío, es que si no se vende y no se funciona, pues realmente no salimos adelante como proyecto. Y bueno, pues yo acabé codirigiendo la empresa con mis padres a nivel estratégico, entendiendo qué es lo que realmente queríamos hacer a nivel de marketing, qué cositas queríamos hacer de aquí a unos años, hasta que finalmente, pues bueno, por discrepancias empresariales, pues yo decidí salirme, sigo siendo socio de la empresa, pero ya pues de un plano más, de un perfil más fuera, ¿vale? Ya más directivo, más que ejecutivo. Y la verdad que, bueno, pues eso un poco. Y me gustaría, o sea, cuando empezaste la carrera, ¿tu idea era salir con una empresa montada? ¿Emprender? ¿Cómo lo tenías planteado? O sea, porque claro, empezaste una, la dejaste, luego empezaste otra, se quedó un poquillo, acabaste, ¿cómo fue eso? Bueno, la verdad es que, a ver, yo no sabía como tal que me gustaba el mundo de la empresa o me gustaba el tema empresarial o crear empresas, hasta que, bueno, le hice una pregunta a mi padre, pues yo estaba en Puerto Banús con ellos, estaba dando una vuelta y yo me paré delante de un Ferrari, recuerdo que era un Ferrari súper chulo, y dije, oye papá, ¿cuánto puede valer este Ferrari? Y me dijo, pues esto puede valer unos ciento y pico, 200.000 euros, ¿no? Me explicó. Y yo hice el número y dije, tío, con un sueldo 1.000 eurista o 2.000 eurista, necesitas 3 vídeos para pagar esto. Y le dije, papá, ¿y esto quién lo paga? Y dice, pues gente que tiene mucho dinero, que tiene empresas, que tal. Y ya empezó ahí la pelota, ¿no? A girar. Te pegó un chispazo, ¿no? En la Claro. cabeza y Sí, dijiste... sí, totalmente. Y la verdad que durante ese recorrido me llevé bastantes aprendizajes por parte de mi padre, porque ellos tenían una empresa con un punto muerto elevado, es decir, con unos costes fijos muy elevados. Y yo recuerdo que una vez, pues yo estaba en un colegio, yo estudié en un colegio privado y tal, y yo recuerdo que me dijeron, digo, tienes que esforzarte, tienes que estudiar, que nos está costando trabajo, un sacrificio que tú estés en este colegio, Claro. aprovéchalo, ¿no? Y yo dije, pero si vosotros ganáis mucho dinero, yo recuerdo que bueno, eso fue un absoluto desastre, ¿no? Porque yo todavía en aquel entonces era muy joven, muy pequeño para entender lo que eran los costes fijos, la diferencia entre un ingreso Y un beneficio, ¿no? Exacto. Y me dijo mi padre, en vez de o sea, la verdad que ahí tuvo bastante paciencia, porque en vez de cabrearse y pegarme un grito, me dijo, Diego, ¿tú sabes lo que son los costes fijos de una empresa? Me lo dijo así, ¿eh? Yo tendría ahí, pues, estaría en primero bachillerato o en cuarto de la ESO, ¿vale? 17, 16 años, ¿no? Claro. Y ahí dije yo, no. O sea, ahí demuestra absolutamente lo inculto que era a nivel empresarial y lo alejado que estaba del mundo real, ¿no? Claro.
Y fue una de mis primeras galletas empresariales de decir, ostras, tío, no tenía ni idea de esto. Y esto que puede parecer ahora mismo muy sencillo y muy simple, tú piensas que esto es de hace una década. O sea, yo ahora mismo tengo 27, pues hace una década pues no estaba todo el mundo de Internet como está hoy, ¿no? Y bueno, pues en torno a eso ya empezó a surgir pues la idea de decir, oye, respecto a lo que te comenté del Ferrari, dije, hostia, qué guay, a mí me encantaría poder generar un ingreso lo suficientemente grande como para no tener que elegir, ya que una de las cosas que yo veía que realmente era más interesante y que a mí me generaba mucho rechazo es cuando nosotros teníamos que hablar con un cliente que estaba buscando una propiedad, decía, tenemos hasta aquí. Ese límite es lo que demostraba realmente que había un límite real económico que la gente no podía permitirse. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, yo quiero el día de mañana, si tengo la oportunidad de poder hacerlo, no tener que elegir. Tener esa libertad de decir, oye, si me quiero comprar una casa de 300, 400, 1 millón de euros o lo que sea, poder hacerlo, no tener que elegir, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, sí. eso fue una de las cosas que a mí me motivaron, si puede decirse, a hacer negocio. Qué guay. Mm. O sea, digamos que ya desde el primer momento como que estabas pensando en libertad financiera, pero no lo llevabas como tal, ¿no? O sea, era Que como... va, el concepto de libertad financiera ni... O sea, ese concepto es muy moderno, eso no existía en aquel entonces ni existía allí. Lo que yo veía era gente con patrimonio muy grande, gente que decías tú, pues, le ayudábamos con la gestión de los alquileres o la gestión de la venta de un edificio. Y decía, pues yo tengo 12 propiedades, tengo 15 propiedades, tengo un edificio entero alquilado. Y no se hablaba de libertad, si el hombre ese tenía libertad financiera o no. Al contrario, él decía, tengo todos los meses un ingreso recurrente muy grande, pero no había ese concepto como hoy de la libertad financiera me iba a hacer rico rápido. Claro, claro. Mm. Interesante. Y hablando de cuando terminabas un poco la carrera y empezaste a trabajar, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste en el mercado laboral? ¿Emprendiste directamente? ¿Cogiste un empleo? ¿Cómo fue eso? Claro, mira, cuando yo terminé la universidad, que estaba en el último año, yo decidí hacer las prácticas universitarias. Último año de marketing, ¿no? Correcto. Entonces yo decidí hacer las prácticas universitarias en un sitio que también tengo que decir que fue un absoluto, bueno, fue mucha suerte, la verdad, que me permitieran pues hacer las prácticas en lo que se conoce ahora como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, en el que el equipo me trató maravilloso, la verdad que lo recuerdo todo con muchísimo cariño, porque yo era en ese aspecto sí que estaba muy verde porque es verdad que yo entendía mucho del área comercial, entendía mucho del desarrollo de negocio, pero sí que es cierto que a mí había cosas relacionadas con determinadas áreas que a mí no se me daban del todo bien, pero tuvieron mucha paciencia a la hora de explicármelo, ¿vale? Claro. Pero mi trabajo hoy fue como asesor de negocios, en el que mi labor era explicar un poco en qué consistía la asociación, qué beneficios tenía, pero también yo les quise añadir un plus de valor. Y era que alguien me llegaba a mí, un empresario de todo tipo, ¿vale? Decía, allí había empresarios desde un autónomo que está empezando, que no tiene ni un empleado, hasta gente que tenía 30 y 40 empleados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú veías ahí una horquilla muy grande, pero cada uno tenía una casuística y una serie de problemas. Y yo les daba soluciones, como yo digo, fuera de la caja. Oye, ¿has pensado en esto? Oye, creo que esto tendría sentido de esta manera. Y la verdad que para ello era muy útil. Es más, algunos quisieron contratarme, es decir, oye, Diego, ¿cuánto cobras tú por una consultoría de lo que me estás haciendo? Yo, no, yo esto lo hago gratis porque yo trabajo aquí. Ya ves tú, yo estaba allí cobrando lo que es una beca, o sea, muy, Claro. muy poquito, pero me lo pasaba súper bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con toda la información que yo fui recabando, fui diseñando un modelo de negocio, que era cómo puedo yo ayudar a los empresarios en base a los problemas que habitualmente suelen tener. Entonces, durante casi 8 o 9 meses, fui cogiendo y recabando información y en torno a eso estructuré un negocio que actualmente es la consultora. Wow, o sea, realmente empezaste a conseguir clientes, digamos, indirectamente, Mm, sin tú tenerlo en cuenta, sí, y con esa base, digamos, al mm, final acabaste haciendo tu propia consultoría. sí. ¿Cómo fue ese proceso de decir, creo que tengo potencial en esto y creo que puedo hacer mi propio negocio basado Mm. en la consultoría? Pues porque yo entendía muy rápido las soluciones que tenían a problemas concretos. Por ejemplo, Al final se basa un poco en creatividad, ¿no? O sea, claro, pero esto es importante entenderlo. Al final, la creatividad nace con el conocimiento. Si tú no tienes conocimiento en el área financiera, no tienes conocimiento en desarrollo de negocio, no tienes conocimiento en estructurar procesos y sistemas dentro de una empresa, es complicado tener creatividad, ¿de claro, acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me daba cuenta que a mí me llegaba una propuesta, me llegaba un problema y decía, pues esto tiene una solución de esta manera y podríamos estructurarlo de esta manera. O gente que decía, a mí esto me sorprendía mucho, ¿no? Gente que decía, o facturo 1 millón al año y decía, no puedo salir de la empresa.
¿cómo no puedes salir de la empresa? Dice, si yo no estoy dentro de la empresa, no funciona. Digo, tío, eso no puede ser. Tú tienes a 40 o 30 personas trabajando contigo y no eres capaz de salir de la empresa. A mí eso me sorprendió. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, tío, es porque no tiene unos buenos sistemas implementados que a él le permiten delegar, que eso es súper importante. Y además eso es de verdad, eso es súper común en la pyme y en la micropyme y en el tejido empresarial en Málaga. Sobre todo imagino más en empresas más tradicionales, ¿no? A lo mejor en bares que estén facturando gran cantidad de dinero, pero que al final si no está el dueño no funciona el negocio. Sí, sobre todo porque, mira, uno de los problemas que la mayoría de hosteleros, vamos, al final yo he tratado con ellos, he tratado con su empresa y ellos entenderán esto un poco lo que yo les voy a decir. Hay muy pocos profesionales y entenderse profesionales como que sean buenos en esa materia. Al final, el tejido empresarial en Málaga se basa mucho en el turismo, ¿vale? Gran parte de ello es el turismo, gran parte del sector primario y un poquito del sector secundario. ¿Cuál es el problema? Que el sector servicios se mueve mucho por hostelería, por tema de vacacional, tema de servicios de distintas áreas clave que hay, como el tema financiación, inmobiliario, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tema de la hostelería son gente que realmente no tienen una formación reglada, de decir, soy un profesional dentro del área X, y dicen, oye, pues necesito sacarme un sobresueldo, necesito hacer tal, pues venga, te contrato por unas cuantas horas. Entonces, ¿qué pasa? Ese perfil de profesional no es un profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que lo puedes ver fumando por ahí, lo puede haber tal. ¿Qué pasa? Que ellos necesitan estar presentes para que el negocio funcione como realmente tiene que funcionar. Así. O sea, muchísimos empresarios me decían, es que si yo no estoy, la gente se me dispersa y no funciona igual. Claro, al final eso tiene todo el sentido. Al final se basa en que la propia empresa no tiene una visión y misión, ¿no? Que se da tanto en las clases, pero que es tan importante realmente, ¿no? O sea, todos trabajan para hacer su jornada, irse a casa y cobrar, y listo. Claro, a ver, yo empatizo mucho con el sector, si vamos a hablar un poquito del tema de la hostelería, yo empatizo mucho con ello porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy sacrificado, muy duro y realmente al final se exige mucho y luego la remuneración va acorde, ¿vale? Un poco a ese nivel de, bueno, ¿no? de negocio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que lo pasa mal o gente que trabaja mucha hora y luego no le pagan todo correctamente. Hay de todo en el tejido empresarial, yo lo he visto de todos los colores. Y bueno, pues yo lo entiendo, al final la motivación se pierde, ¿no? Eso de la misión y la visión es fácil tenerla cuando las condiciones profesionales y laborales pues van a juego, ¿no? Van acorde. Claro. Pasando a otro tema, sí. A día de hoy estás con tu consultoría, sí. ¿Qué más cositas tienes? ¿Cómo generas tus ingresos diarios? Pues mira, la verdad es que lo bueno de cómo yo estructuro mis negocios es que yo intento tener en cada una de las empresas, intento tener un socio clave. Es decir, pues si hay alguien muy bueno en el área digital, pues yo me asocio con esa persona y cada vez que alguien, pues por ejemplo en una consultoría, oye Diego, pues me haría falta una página web o me haría falta que me hicieras ads para poder alcanzar a un público mucho más targeteado, ¿no? Es decir, que más preciso pues lo lanzo directamente a la otra que tengo, que es una agencia de marketing digital o de growth marketing, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene mucho sentido, ya que de la propia consultora en la que está más enfocado en desarrollo de negocio, en ventas, etcétera, la derivo directamente al tema digital y la gente lo agradece mucho. La verdad que está muy guay. Qué guay. Y hemos empezado con eso y la verdad que va bien. Claro, al final es como un poco el negocio redondo, ¿no? Por un lado le dices lo que tienes que hacer y por otro lado le ofreces hacérselo, ¿no? Claro. Está muy bien pensado. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Luego el tema de... Vemos que hemos hablado que has empezado a trabajar, bueno, a emprender, digamos, desde que terminaste la carrera. ¿Has tenido algún trabajo fuera de lo que es emprendimiento, negocios propios, digamos? Claro, sí, por supuesto. Yo al final... He bicheado por ahí que trabajaste con un gran equipo de personas con una edad bastante joven. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Buah, eso fue fruto de la casualidad. Pero sí, la verdad que yo una de las cosas que sí que es cierto que estaba empezando muy rápido con el tema de montar cosas, pero yo escuché hace un tiempo, creo que todos los conoceremos, ¿no? A Hoyer y dijo, creo que todo emprendedor le va a venir muy bien en parte de su carrera profesional el vivir la experiencia corporativa, es decir, vivir como el ir creciendo dentro de una organización. Claro. Dije yo, oye, pues tiene sentido, ¿no? Y además, por la forma en la que estructuro mi modelo de negocio, me permite compaginar las dos cosas. Y dije, ostras, qué interesante, voy a buscar un trabajo y que me permita compaginar los dos a la vez. Y surgió pues trabajar en una gran superficie, ¿vale? Por respeto a la empresa, no lo diré, obviamente. Y dije, pues mira, vamos a intentar postular para ir creciendo.
¿Qué pasó? Para mi sorpresa, me cogieron, pero ya no solo eso, sino que además me hicieron varias entrevistas, pasé 3 procesos de selección. El primero fue una entrevista con la que era mi manager, ¿vale? Que desde aquí, vamos, encantadísimo, me trataron genial, de verdad que se portaron súper, súper bien. Y luego pasó a una reunión con el director y por último con el director de recursos humanos y además tuve que hacer un test psicotécnico, ¿vale? Yo no entendía por qué había tantos procesos de selección para un puesto tan sencillo, ¿no? Pero luego me dijeron que era para una labor de coordinador, una labor, un mando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo allí era el más joven. Tú ten en cuenta que la media era de los 30 y pico, 40, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo me encontré que a la edad de 27 años, pues yo estaba dirigiendo junto con mis compañeras, pues a 52 personas. Y aquello fue Wow. sí, 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 fue un desafío porque cada uno tiene sus problemas, tiene sus circunstancias y la verdad que, bueno, estuvo en un periodo de tiempo muy cortito, pero fue la verdad que muy intenso. La verdad que lo viví muy intensamente, me lo pasé súper bien, aprendí un montón. Y si me permite, quiero contar una anécdota Sí, que claro. para todas las personas que en algún momento estén viviendo esa realidad de estar dirigiendo algún equipo o teniendo algún tipo de desafío o que ellos tengan un mando, a mí me pasó con una mujer, es que esto es lo curioso, ¿no? Que todo el mundo era mayor que yo. Sí, Yo allí era el niño, ¿no? claro. Pero me pasó una cosa muy curiosa que es que por algún motivo esa persona yo le había caído mal desde el minuto uno y dije, bueno, ¿y qué es lo que te he hecho, no? Porque parece una tontería, pero no es fácil porque tú ten en cuenta que tú tienes que dirigir y guiar, ¿vale? Que ellos también me ayudaban un montón, ¿eh? Que eso no podía salir, o Sí, sea, sí, sí, realmente el trabajo no podía salir sin la unión de todos, ¿vale? claro. Entonces, ¿qué pasa? Que era importante entender que realmente cuando tú te quitas el mono de trabajo, como yo digo, eres una persona. Entonces, ella como esa persona se había cruzado con el título, ¿no? Con el cargo. Claro. Entonces yo le dije, oye, es que yo soy Diego, soy un chaval de 27 años, recién graduado de la universidad, que tiene experiencia en otras cosas, sí, pero no dejo de ser un chaval súper joven que estoy enfrentándome a un problema muy grande, que en ese momento pues había muchos problemas, en ese trabajo había muchos problemas, y le dije, oye, que si yo me quito todo esto, o sea, todo el uniforme, soy un chaval normal, no tienes que, o sea, no tenías que ponerte de esa manera conmigo, ¿no? Claro. Y la verdad que fue una estrategia muy buena porque comprendió que yo era una persona más. Empatizaba contigo al final, ¿no? Totalmente. Y la verdad que eso, la verdad que me sirvió mucho para luego cohesionar muy bien el equipo. El hecho de entender cada uno de... Porque parece una tontería, pero yo me encontré, eso sí que es cierto, que yo me encontré en ese trabajo como que la parte pedagógica no estaba muy presente, el explicar por qué se hacían las cosas. Claro. Lo Entonces, tenían como muy automatizado, ¿no? Iban claro, a lo suyo y listo. totalmente, yo le decía, oye, es que hay que fidelizar al cliente. Oye, ¿por qué hay que fidelizar al cliente? Y digo, pues porque realmente un cliente fidelizado es mucho más rentable. Y nadie se había parado a explicarle, o si se lo habían explicado, no se lo habían explicado correctamente como para que lo entendieran. Entonces, en el momento que empezaron a comprender eso, los niveles de fidelización subieron mucho porque sabían, o sea, el propósito se entendía. Claro. La verdad que fue una experiencia absolutamente maravillosa, de Claro, verdad. es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo con 27 años puedes gestionar un equipo de más de 50 personas alrededor? Gente que a lo mejor ha estado en ese mismo trabajo más de 30 años optando para ese puesto de trabajo y de Mm. repente llega alguien de la calle con 27 años Mm. y le quita el puesto. ¿Cómo puede ser eso? Pues a mí la O verdad sea, ¿cómo que fue esa gestión de esas personas? Que imagino que alguna habrá de todo, ¿no? Como de mm, todos lados. Pero ¿cómo fue gestionar un equipo tan grande con tan poca experiencia? afortunadamente, hubo momentos muy difíciles, no voy a pintarlo todo de color de rosa porque creo que aquí la transparencia y la realidad es lo que creo que más valor aporta, ¿no? A mí hubo momentos en los que yo no tenía toda la información de cómo se gestionaban determinadas áreas del negocio y a mí me soltaron ahí en mitad, gestiónalo. Y además, literalmente solo, sin mi manager, sin mi compañera, que de verdad agradezco muchísimo, si me estáis viendo, ellas van a saber quiénes son. Mis dos compañeras han sido fundamentales, ¿vale? Porque son muchos procesos que comprender, muchos procesos que a tener en cuenta. Y sí que es cierto que había gente que es verdad que además me llegó literalmente de le has quitado el puesto a otro y yo dije, yo tampoco elijo, o sea, me han elegido a mí, ha Claro, sido una captación de talento que ha hecho la empresa y yo realmente no lo elijo, es más, yo postulé para otro puesto. Y la verdad que para mí fue muy interesante porque me di cuenta lo que se movía, lo que se cocía ahí dentro a nivel de actitud, a nivel de, bueno, de dificultades y sobre todo que había de todo. Había gente que, pues bueno, te tenía cruzado y había gente que te ayudaba muchísimo. Y había gente que te animaba e incluso remaba contigo y eso para mí era una gozada. Yo me lo pasé súper, súper bien.
te encontraba gente de todo tipo. Al final había gente que te quería ayudar, que quería que aprendieras todos los procesos, que entendieran muy bien cómo funcionaba por dentro y que desde el minuto uno ya te veían como un mando. Oye, tú eres mi jefe, yo tengo que responder ante ti. Otros ya se tuvieron que hacer con el... O sea, más adelante me fui haciendo con el puesto, porque esto, aunque parezca una tontería, yo recuerdo cuando yo entré al segundo día y dice, bueno, jefe, ¿qué hacemos? Y yo, ¿cómo que jefe? A mí eso me chocó muchísimo y dije, bueno, ¿cómo que jefe? Y nada, pues le dije, no, no, yo tengo que aprender mucho de vosotras. O sea, porque allí la mayoría eran chicas y eran unas cracks. Sabían muchísimo, se entendían, o sea, comprendían muy bien todos los procesos. Y yo le dije, oye, me gustaría que en la fase de aprendizaje vosotras me enseñarais porque tenéis mucha más experiencia que yo. Entonces ellos lo valoraron mucho como que estaba en una actitud de aprender y de humildad. No era tanto de soberbia o decir yo soy aquí el mejor porque no era el mejor, ni muchísimo menos. Vale, pues un poco dejando un poco este tema de lado y pasando al siguiente tema, Sí. me gustaría hablar sobre, vemos que, o sea, si cualquier persona de aquí de esta entrevista se mete en tu Instagram, ve que vas a ser una persona normal, como, o sea, con poquitos seguidores, sin embargo, todo lo que estamos hablando aquí tiene muchísimo valor. ¿Qué opinas un poco de la gente que, porque hablamos y tú lo haces un poco al revés, ¿no? O sea, primero aprendes y luego lo comunicas, pero hay gente que directamente comunica cosas que no sabe. Claro. Entonces, ¿cómo ves un poco la opinión del panorama del emprendimiento español, digamos, en redes sociales de hoy en día respecto a una persona normal, un empresario tradicional, como lo haría? Con un poco comparar, ¿no? Cómo es un empresario tradicional con los empresarios emprendedores que están surgiendo hoy en día Sí. en Internet. ¿Qué opinas de esta nueva generación? Yo la verdad lo que veo, en general, les veo mucha prisa. Yo a mí la sensación que me da es gente con mucha prisa por obtener resultados. Veo gente que quiere empezar a ejecutar un modelo de negocio, quiere ejecutar cualquier tipo de negocio y quiere tener resultados ya. Quiero el Lambo mañana, quiero una casa súper chula delante de la playa ya. Quiero conseguir ser un empresario y de éxito y que todo el mundo tenga, o sea, que todo el mundo me venere, quiero ese reconocimiento, ¿no? Pero creo que todo eso es un proceso. Al final tú ten en cuenta que para tú convertirte en una persona que genera muchos ingresos, tienes que entender y tienes que profundizar al máximo, ¿vale? En un área de conocimiento, ese área de conocimiento te hace ser el mejor en algo y luego vendes ese servicio y por lo tanto te pagan más. Pero eso es un proceso. ¿Cómo se aprende eso? Poco a poco y dándote muchas leches, ¿no? Al final, la única forma de aprender algo es equivocándote y que un cliente pues diga, no me ha gustado el servicio y diga, oye, ¿por qué no me ha gustado? Y vas cogiendo feedback, vas recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que veo es la sensación que tengo un poco ahí en general. Lo primero es que la gente intenta invertir muy rápidamente, dice, voy a hacerme rico invirtiendo, ¿no? Lo he escuchado mucho en Claro. redes, pero realmente esto me gustaría que todo el mundo lo tuviera muy claro y quiero que este clip se pueda intentar como expandirlo lo máximo, porque realmente la inversión no nace, o sea, la inversión no es el músculo, no es el motor para tú hacer dinero. La inversión nace cuando tú ya tienes un excedente de capital y dices, vale, tengo capital ocioso en la cuenta bancaria, ¿cómo le puedo generar más dinero a este dinero que está paralizado en mi cuenta? Entonces dices, invierto en pues, real estate, invierto en fondos indexados, invierto o sea, en renta variable, perdón, o invierto en otros modelos de negocio un poquito más estables, pero que me generan un capital. Pero si tú tienes un capital muy pequeñito de 3.000, 4.000, 5.000, incluso 10.000 euros, de verdad no es lo suficientemente grande como para realmente tú generar una rentabilidad. Lo que realmente te va a catapultar, lo que la mayoría busca, ¿no? Al siguiente nivel, es tú crear un modelo de negocio, crear un servicio que ayude a otros y que te paguen mucho dinero por ese servicio. ¿Cuánto diría que es el mínimo para que una persona empiece a plantearse la opción de invertir? Depende de lo que quiera invertir. Es decir, al final yo digo que es importante entender que según el nivel de riesgo que tú estés dispuesto a asumir, así vas a tener beneficios. Al final, no es lo mismo tú decir voy a invertir en renta variable en un índice o voy a invertir en una empresa o una startup que, por ejemplo, en bonos del tesoro. Eso es algo súper sencillo que todo el mundo puede entender y la rentabilidad que tiene uno y otro no son los mismos, pero tampoco tienen uno y otro el mismo riesgo. Claro. Entonces, para empezar a invertir bajo mi humilde opinión o por lo que yo he podido vivir, si queremos alojar capital, ¿vale? Es decir, tú tienes un dinero y tú quieres meterlo en un sitio para que te genere más y que sea lo suficientemente grande como para que te merezca la pena. Bajo mi humilde opinión, yo no bajaría de los 50 a 100.000. 100.000 euros. Creo que esto no es lo más políticamente correcto, no es lo más atractivo, pero vosotros pensad que tú dices, si yo obtengo un 6, un 8% sobre mi rentabilidad, un 5% sobre mi rentabilidad, debemos tener en cuenta que para que ese
5 u 8% te merezca la pena, tiene que ser una cantidad sobre algo muy grande. Claro. No puede ser el 8% de 1.000 euros. O sea, para eso no tiene ni para pipas, ¿no? Es un poco ridículo, pero creo que se entiende. Vale, y ahora pasando un poco al tema de tus inicios, ya que tienes experiencia en cómo montar un emprendimiento, cómo empezar una empresa, a un chaval como yo de 18, 19, 20 años, ¿qué consejo le darías para iniciarse en el mundo del emprendimiento? Sobre todo para mí, veo que lo que falta, o por lo menos la sensación que yo veo, es que hace falta comprender muy bien los negocios. Al final yo veo que hay mucha amplitud de negocios, es decir, sabes como muchas cosas, pero nunca llegas a profundizar en uno al 100% en el que te conviertes tan bueno que te tienen que pagar tanto porque realmente aportas tanto valor que ese valor que tú ofreces te permite tener una capitalización mucho más rápido. Dicho de otra manera, Claro, si tú eres muy bueno, imaginemos en SEO, o eres muy bueno en algo relacionado con el tema de la consultoría, o eres muy bueno en el ámbito inmobiliario porque tienes muy buenos contactos, pues tú dices, oye, mis servicios valen 1.000 euros, 2.000 euros, 10.000 euros, X dinero, ¿vale? Porque puedo llegar hasta un nivel que muy pocos llegan. Entonces, tu aporte de valor es enorme. ¿Qué pasa? Que eso solo se consigue con experiencia. Entonces, a un chaval de 18, 19 años, lo primero que yo le plantearía es, o lo primero que querría saber es cuál es su nivel de riesgo. Oye, ¿necesitas trabajar para vivir? Porque no todas las familias son iguales y no todas las casas tienen una estabilidad económica. Entonces digo, necesitas trabajar, vale. Si necesitas trabajar, hay que buscar modelos de negocios que te permitan compaginarlo con las dos cosas. Oye, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Ya que esas decisiones son importantes comprenderlas porque eso me van a orientar mucho de la persona que tengo delante y sobre todo entender cuánto sabe de empresas, ¿vale? Y sobre todo, para mí una de las mejores habilidades y que además yo intento explicar a la gente a la que hago consultoría porque me di cuenta que parece una tontería, pero no saben vender. La parte de venta es crucial en un negocio. Y yo le diría, si tú quieres formarte en algo, primero fórmate en ventas. Aprende a vender qué bueno. y una vez sabes vender, puedes vender el resto de cosas. Puedes aprender una habilidad y luego monetizarla, pero primero vender. Si no sabes vender, por mucho que tengas el mejor producto, no va a comprarte nadie. Claro. Qué bueno, qué bueno. Al final un poco relacionado también con el marketing, ¿no? Y la importancia de la comunicación. O Ujú. sea, si tienes de nada sirve tener un producto o un servicio muy bueno si luego no sabes comunicarlo al mundo, ¿no? Y que la gente te entienda. Totalmente. Parte de mi consultoría se basa en eso, ¿no? Es decir, estructurar bien un negocio, también estructurar la parte digital y enseñar a vender. Me encuentro profesionales de primer nivel que son buenísimos en un montonazo de áreas, pero que luego en la parte de venta pinchan. Son muy malos. O sea, lo tengo que decir así, pero son muy malos. Entonces no cierran operaciones, no tienen capacidad de entender qué es lo que hay delante, ya que, permíteme que haga un inciso, pero sé que sí que es cierto que ahora están saliendo muchos youtubers que lo hacen súper bien y explican esto, pero esto ya lo sabía al final por mis padres un poco explicarme todo y sobre todo vivirlo yo. Hay que tener muy presente quién es la persona que tienes delante, ya que esto lo estuve explicando el otro día en una consultoría y debíamos entender que según lo que le motive al cliente que tienes delante, tienes que utilizar una estrategia u otra. Si lo que le motiva es el dinero, lo que le motiva es el poder, lo que le motiva es pues la pereza. Si le motiva la pereza, tú tienes que buscarle y decirle, no te preocupes, yo me encargo de todo. No te preocupes, tú vas a hacer poco. ¿Por qué? Porque es un perezoso, no quiere trabajar. Claro, Si lo que le mueve es el ego, lo que le mueve es el poder, búscale la idea de decir, con esto vas a tener más reconocimiento, con esto tal. ¿Entendemos por dónde voy la cosa? Entonces, qué bueno. la venta se tiene que adaptar mucho a la persona que tienes delante. Qué bueno, como hacer un pequeño análisis, ¿no? De esa persona y sacarle la visión de esa gente Total. y atacarle por ahí, qué bueno. Sí, sí, sí. Luego, para un poco ir terminando, Ujú, sé que vas a empezar una academia de emprendedores para esas personas que quieren empezar pero no saben muy bien cómo estructurarlo, por dónde atacar. ujú. Cuéntame acerca de ese proyecto. Pues mira, yo una de las cosas que ese proyecto nace bajo una premisa muy concreta y es, de la misma manera que existen las academias de opositores, en las que todo el mundo explica cómo se hace para prepararte una oposición, qué temas tienes que aprenderte, qué cosas te puede encontrar en un examen, pues yo digo, oye, estuve mirando, estuve investigando, porque al final el tener referencias para ti es más fácil luego estructurar un negocio. ¿Qué pasa? Que yo veo muchos cursos online, veo muchas formaciones en las que tienen un periodo concreto y que son vídeos grabados, pero que no te, o sea, te enseñan, te aportarán valor, por supuestísimo, pero realmente no es una continuidad.
Entonces yo dije, oye, ¿por qué no crear una academia en la que se viene mes a mes, se viene semana a semana y aprenden de profesionales de primer nivel en todas las áreas clave? En ventas, en marketing, en fiscalidad, en el tema legal, en tema financiero y contable, en temas de gestión. Todo eso, el crear una propuesta de valor, el saber crearla bien. Oye, estoy adecuando mi propuesta al mercado porque, aunque parezca una tontería, no es lo mismo tú vender un producto aquí en Málaga que en Madrid. Claro. El cliente es distinto, se consume de manera distinta. Entonces, todo eso yo lo quiero estructurar muy bien en un modelo que es la Academia de Emprendedores. Y yo dije, pues tío, creo que puedo traer a todos los profesionales que colaboran conmigo en mi día a día y que pueden enseñar a otros en todas las áreas que creo que son súper interesantes y súper útiles. Que bien, al final sabemos que emprender no es algo matemático, que no es Total, haz esto, esto y esto y tendrás X de eso es. resultados, pero sí es verdad que hay unas bases que Mm, son fundamentales y que mm. para cualquier negocio exitoso lo necesitas. Entonces yo creo que ahí en la academia es algo básico y es algo que va a impulsar a cualquier persona que quiera emprender a tomar acción y a que le vayan las cosas genial. Sí, claro, al final, para mí yo quiero que sientan, o sea, mi intención con la gente que trabaje o que esté dentro de la academia, yo les voy a someter a estrés, les voy a proponer cosas que son incómodas, porque de esa manera es como una persona crece. Si a ti te da miedo vender, te da miedo hacer puerta fría, yo, aunque actualmente existan muchas herramientas para hacer Google Ads, para hacer cosas que luego te traen el cliente un poquito ya más de una manera más sencilla, al final va a haber un apartado de venta y va a haber un apartado en el que tienes que soportar el rechazo, en el que te digan no, no me interesa, o incluso te hablen mal, oye, ¿por qué me estás llamando? Que no me molestes. Son cosas que tienes que trabajarlas para que te crees una fortaleza y digas, no pasa nada, seguimos. Entonces, yo, una de las cosas que quiero invitar a la gente a que se venga y que lo vamos a pasar súper bien, es sacarlo a la calle y decir, tienes que vender tu servicio y tienes que traerme una venta. Y Qué quiero que, guay. y quiero que me busques 5 noes, 10 noes, 20 noes. Y son 20 veces que te van a decir que no y que no le interesa tu producto y esa persona va cogiendo mucha experiencia. Para mí eso es crucial. Qué bien. Otro tema también que me mola muchísimo del tema de la Academia de Emprendedores Sí, es el apartado de gestión mental, gestión del riesgo, de las emociones, de la incertidumbre, que al final en los negocios es el día a día, ¿no? claro. De la incertidumbre, de eso, del no saber qué va a pasar, ¿no? A lo mejor un bar abrir la puerta y decir, puede que se llene, que puede que esté vacío, porque eso, por ejemplo, me puede pasar a mí en mi trabajo Sí. y la verdad que es algo complicado, pero que no se habla mucho del tema. ¿Qué Ujú. opinas al respecto? Bueno, la verdad que para mí el apartado de gestión de la incertidumbre, gestionar los miedos que te puedan nacer, yo soy el primero que los tiene, ¿vale? Yo no me escapo, pero sí que es cierto que aprendo a gestionarlo. Es decir, sí que es cierto que se me vienen muchos, pero digo, vale, ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto de esto es posible? Entonces, una vez tú entiendes eso, dices, vale, los que son posibles, ¿cómo lo haces para mitigarlos? Si, por ejemplo, te vas a meter en un follón muy grande, pues tú dices, vale, ¿cuánto de esto me va a repercutir o cuál sería el peor escenario? Que tuviese que pagar una deuda o que realmente no tenga capacidad de hacer determinados pagos a tercero, lo que sea. Pues ahí tú vas midiendo. ¿Cómo lo mides? Validando tu producto. ¿Cómo? Yo para mí, antes de empezar con el tema de la consultoría, yo sí que es cierto que yo, mientras que estaba trabajando en la asociación, yo fui validándolo poco a poco mi modelo. ¿Por qué? Porque veía que era algo que la gente necesitaba realmente. Entonces, para mí lo primero que se tiene que hacer es validar tu idea de negocio, sea cual sea. Y existen un montonazo de fórmulas más. A mí me han llegado personas que dicen, oye, tengo este problema, tengo este dinero, quiero hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer para no embarcarte en un proyecto sin saber muy bien cómo va a salir? Pues yo le he planteado ideas, de ahí lo que hablábamos al principio, ¿no? Un poco la creatividad, Claro. para decir cómo lo podemos ejecutar sin ejecutarlo. Existe un montonazo de ideas, ¿vale? Pero sí que es cierto que han sacado mucha bibliografía en torno a esto, el método Lean Startup, todo este tipo de cosas, pero básicamente es validarlo muy barato, ¿vale? Y decir, vale, esto hay mercado, hay negocio y sobre todo hay precio aceptante. Una prueba piloto, ¿no? Digamos, de ese Correcto. otro negocio. Entonces, de esa manera te permite decir, pues ahora voy a ir con todo, me arriesgo porque sé que si me caigo no me caigo en vacío, sino que hay algo de agua. Claro. Y ya va, al final hay que comprender que a medida que va avanzando el negocio vas a ir pivotando. Es decir, tú primero empiezas con una pequeña idea o empiezas con una idea como muy primigenia y luego va desarrollándose y se acaba transformando en el negocio que luego pues ya se ve un Apple, un no sé qué, ¿vale? Entonces, la verdad que para mí eso es crucial y sobre todo para mitigar los riesgos es tener un pequeño plan. Y está hablado que va a ser presencial, de manera presencial, como una vez a la semana.
Claro, en principio mi intención es hacerlo presencial, ¿vale? Porque creo que esa parte de interactuar con la gente, hacer comunidad, hacer piña, por lo menos la primera edición quiero que sea presencial. Si luego la cosa empieza a crecer y se me va de las manos, como yo digo, pues ya podríamos valorarlo un poco online, pero siempre sin perder la parte de nos vemos cada semana. Para mí creo que eso es fundamental en vez de vídeos pregrabados, ¿de acuerdo? Creo que los vídeos pregrabados tienen que ser un añadido, no pueden ser la base del propio negocio de la academia, ¿de acuerdo? Y bueno, en un futuro me gustaría pues incluso llenar un sitio más grande en el que se haga como un maratón muy grande, muy rápido, en un fin de semana, en el que cojan las bases de todo eso, que se genere networking y que la gente pues interactúe Un y aprenda. intensivo, ¿no? Correcto. Sí, sí, Qué sí. guay, qué interesante. Pues nada, Diego, la verdad que es un placer tenerte aquí. La verdad que una Gracias a ti. charla muy interesante, seguro que os ha gustado a todos. Y nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, darle like, campanita, comentar qué os ha parecido el vídeo. Y nada, tío, un placer y nos veremos pronto. Claro que sí. Chao. Hasta luego.